No sé, no creo que me conozcan. Soy el doctor Jesús Nivi, que formo parte también del Hospital Hipólito Unanue y del Hospital 2 de Mayo. No soy docente exclusivo de la universidad, lamentablemente, pero el corazón siempre está con la facultad. Así que eso no está de más. ¿Okay? Lo que quiero es que estén atentos, por favor, a los datos que les voy a ir dando en la clase para que puedan ir anotando en sus tablets, me han dicho que quieren anotar. Pero sobre todo, principalmente para que lo recuerden cuando tengan ya un momento asistencial, o sea, con los pacientes, ¿de acuerdo? A ver, ¿cuáles son los temas que vamos a desarrollar? Son estos 4, ¿no? Anatomía y patología del hígado, anatomía y patología de la vesícula biliar y vías biliares, anatomía y patología del páncreas, anatomía y patología del vaso. Suena extenso, pues miren, ahí están llegando más personas. A ver, ¿qué hora es? Son 9:12. ¿A qué hora acabó el examen? A ver, la verdad, ¿no? Porque yo estaba con el doctor Eli. A las 9, ¿ves? Ya. Bueno, continuaremos, ¿sí? Entonces, básicamente son estos 4. Entonces, la diapositiva presente les está mostrando las 2 modalidades de imagen más importantes que van a tener ustedes para el estudio del abdomen, enfocado siempre en órganos sólidos. De primera línea ustedes van a tener, cuando evalúen a sus pacientes, la ecografía o llamada también el ultrasonido, ¿correcto? Método muy noble porque no utiliza radiación, eso tienen que recordarlo. Normalmente requiere una preparación mínima de parte del paciente cuando queremos estudiar, por ejemplo, la vesícula, el hígado. Solo tenemos que pedir que el paciente esté en ayunas de más o menos 6 a 8 horas, ¿no? Es lo recomendable. Es un método, como tiene mucha difusión, ya es relativamente barato, o sea que muchos de los pacientes que vamos a poder nosotros atender van a poder acceder a este método de imagen, ¿correcto? La tomografía computarizada va a quedar en un segundo nivel para un estudio ya más especializado. No es el estudio de imagen que ustedes van a evaluar cuando atienden a sus pacientes en el primer nivel de atención. Recuerden ustedes que terminan como médicos generales. Entonces ustedes no van a evaluar la tomografía. La tomografía la va a evaluar un especialista, en este caso un radiólogo, como quien les habla, ¿no? Pero ustedes sí van a recibir el informe. No está de más que sepan conceptos básicos que vamos a ir revisando, o categorías que por ahí pueden leer en los informes de tomografía que les va a servir a ustedes para enfocar un poco mejor a sus pacientes. Entonces, básicamente, ustedes se van a mover en el escenario del ultrasonido, ¿ya? Recuerden eso, todo lo que son órganos sólidos, ecografía, ¿no? Eso le deben haber mencionado también en la clase de aparato digestivo 1, donde el tubo digestivo no se puede evaluar bien con ultrasonido por un tema físico, ¿no? El aire no permite la exploración con ecografía. Perfecto, entonces, ojo, no les dije, pero es inherente, ¿no? La tomografía utiliza energía radiante, utiliza radiación. Entonces, eso va a ser una limitante en algunos contextos, ¿no? Pacientes gestantes, pacientes pediátricos muy chiquitos, ¿no? Y sobre todo aquellos pacientes que ya han sido expuestos a condiciones repetidas de tomografía, como el paciente oncológico, por ejemplo. No siempre se va a empezar así, no siempre vamos a empezar con una ecografía y luego con una tomografía. Va a haber condiciones patológicas en las que es necesario ir directamente a la tomografía. Entonces, la finalidad que ustedes tienen, entre comillas, obligación, es saber cuáles son esas condiciones patológicas, de cuándo pedir esta tomografía y cuándo iniciar con un eco para luego complementar con una tomografía. ¿Sí? Eso es lo que hablamos de la competencia. Ustedes tienen que lograr esa competencia después del curso. Normalmente yo estoy tristemente viendo muchos médicos que acaban, no solo de la facultad, que se malacostumbran. O sea, pacientes con dolor abdominal y piden, lo primero que se acuerdan, ¿no? Si se les ocurrió una eco, piden ecografía, ¿no? Descartar dolor EAD. Es un invento, ¿no? Dolor EAD. Ahora, el eco no se explora, les voy a mostrar todo el abdomen, o sea, va como una exploración física dirigida, eso recuerden también. El eco es una exploración de imagen dirigida al diagnóstico presuntivo que tengo en el paciente. Y la tomografía mucho más aún todavía. ¿Ok? Bien. Ojo, si tienen alguna pregunta,
pueden hacerla, no hay ningún problema. No hay castigo por preguntar, por si acaso. Esa es la anatomía clásica que ustedes ven ahí del hígado, órgano más grande, más representativo del abdomen. No les voy a enseñar anatomía, en teoría ustedes ya han aprobado el curso, ya lo saben. Pero lo que tienen que recordar es que cuando uno evalúa un hígado por ecografía, se guía mucho de esta segmentación hepática, ¿cierto? Es una segmentación quirúrgica, principalmente quirúrgica, porque sigue las ramas de la vena porta. ¿Recuerdan el nombre de la segmentación? Segmentación hepática de... Muy bien, Guinot. ¿Qué se escribe Guinot, cierto? Un cirujano francés. No vamos a hacer una división exactamente así quirúrgica, porque es quirúrgica. Yo tengo que disecar el hígado para segmentarlo así. Pero por eco, más o menos puedo hacer una aproximación de hasta un 80, 90% si el paciente es muy colaborador. ¿Ok? Al ser un órgano sólido y grande, me permite a mí evaluarlo fácilmente con ecografía y poder diagnosticar muchas condiciones patológicas. El otro órgano que vamos a evaluar es este, la vesícula biliar, y de paso ahí las vías biliares. Son estructuras llenas de líquido, por ende hacen un muy buen contraste en la ecografía y podemos hacer nosotros un diagnóstico diferencial de cualquier alteración del mismo. Como ven ahí, por ejemplo, bueno, no son cálculos, pero trataba creo de representar algunos cálculos dentro de la vesícula. La vesícula va a tener variantes en forma, que es simplemente algo anatómico, estructural, no lleva una condición patológica por sí misma, pero sí en relación al tamaño. Esta es la relación espacial que tiene la vía biliar con las otras estructuras de ilio, ¿no? La vena porta y la arteria hepática. O sea, vean que es un trayecto tortuoso, como es normalmente esperable, y que va a ser parcialmente evaluable en algunos puntos, como ven aquí, algunos puntos representados por esos cortes a través del ultrasonido. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir nosotros revisando y evaluando. Y este es el final, el vaso. Vean aquí la ubicación que tiene, cuadrante superior izquierdo, prácticamente está oculto, ¿no? Por ejemplo, la cola de páncreas que se adosa hacia el ilio, está cubierto por las tres o cuatro últimas costillas que pueden ver ahí, o sea, está prácticamente debajo de ellas, le van a hacer mucha sombra, no es tan fácil evaluar un vaso, ¿no? Y el colon, ¿no? Que cuando está lleno de gas, pues se hace muy difícil evaluar el vaso. Y el otro órgano es el páncreas. El páncreas como órgano retroperitoneal importante, igual que los riñones. Riñones van a hablar ustedes en, creo que la otra clase que es urológica, hoy día no vamos a hablar de riñones, pero sí del páncreas, ¿no? Recuerden esto nada más, la división segmentaria del páncreas, proceso usinado, cabeza, cuello, cuerpo y cola. ¿Okay? Cuerpo y cola son las zonas que se evalúan muy parcialmente con una ecografía. Entonces eso tienen que notar. Yo cuando pido un eco abdominal, lo que menos me va a evaluar, por más bueno que sea el ecografista, es el páncreas. Normalmente se evalúa todo lo que es la cabeza y el proceso usinado. Cuerpo y cola, muy poco, parcialmente. ¿Por qué? Miren la ubicación, o sea, prácticamente está posterior al estómago. Es una estructura que va a contener aire y por ende le va a generar a ustedes una sombra llamada reverberancia y no les va a permitir evaluar estos segmentos hepáticos, estos segmentos pancreáticos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces recordando, ¿cuáles son los órganos que son perfectamente evaluables según ECO? Los dos primeros: hígado, vesícula y vía biliar. Entonces, cualquier condición patológica que ustedes sospechen en su paciente, la ECO tiene que ser su primera línea de imagen y les van a dar una buena aproximación diagnóstica. El vaso y el páncreas se van a evaluar parcialmente. Si el paciente es de contextura delgada, es un paciente muy colaborador, acude a la consulta de ecografía adecuadamente preparado, se puede evaluar sin problema. Si el paciente es muy gordito o muy gordito, poco colaborador, por ejemplo un paciente niño, un paciente anciano, se evalúa también parcialmente. Y el páncreas de hablar, ya les dije que la cabeza y el proceso usinado son las zonas que se evalúan más, pero por fortuna son casi el 90% de la patología se ubica a este nivel. Entonces puedo hacer un tamizaje en algún paciente que yo sospeche esta condición patológica. ¿Sí? A ver, entonces, esto por favor grábenlo, esto sí tiene que grabarlo, acá no hay truco.
Eso tienen que memorizar. Una y otra vez, repítanlo como si fuera un mantra. El hígado mide tanto, el vaso mide tanto, ¿ok? Pero tienen que tener consideraciones, ¿ok? Por ejemplo, el hígado, el lóbulo derecho, que es el parámetro de referencia que vamos a usar con mayor exactitud, va a ser la longitud cráneo-caudal. Esa longitud cráneo-caudal está alrededor de los 15 centímetros. Claro está que no todos somos clones. No vamos a encontrar pues 151 hepatomegalia. Tendría que estar loco, ¿no? O igual, yo encuentro 130 de hígado, lóbulo derecho, no voy a decir que tiene un hígado chiquito. Tengo que relacionar el tamaño, relacionado a la edad, relacionado al sexo, relacionado a la talla y relacionado al índice de masa corporal. Son parámetros que pueden modificar de manera normal la medida del lóbulo hepático derecho, pero me sirve como un parámetro de referencia. ¿Okay? Este es un parámetro para adultos, por si acaso. El lóbulo izquierdo clásicamente se reporta siempre menor a 45 milímetros, pero honestamente les digo, es un parámetro que no usamos mucho para valorar tamaño del hígado. ¿Okay? Simplemente lo reportamos porque ya, pero no se utiliza como un parámetro para decir hepatomegalia o hígado de tamaño disminuido. La vesícula biliar, el diámetro que nos interesa más es el diámetro longitudinal, que siempre debe ser menor de los 10 centímetros. La pared, este es el dato crítico a veces, ¿no? La pared debe ser siempre menor a 2 milímetros. ¿Ya? Esto tienen que grabar. Vías biliares, de las vías biliares que ustedes conocen, hepático común, ¿no? Cístico, colédoco, el que siempre vamos a reportar va a ser el colédoco, ¿sí? Cuyo diámetro, ahí está, salud, vamos, colédoco, ¿cierto? Que es el que vamos a reportar siempre, es el que más fácilmente se puede evaluar, como han visto en los esquemas, y el diámetro máximo, ojo, debe ser 8 milímetros. Hay excepciones en las que es un poquito más grande, de manera normal. O sea, por ejemplo, 10 milímetros es un paciente que ha tenido una cirugía de vesícula, ¿no? Se dilata de manera normal. Y un paciente adulto mayor, o sea, a partir de los 60 años, el colédoco puede dilatarse de manera, entre comillas, senil. Y eso es totalmente normal. Pero un paciente adulto joven, como va a ser la gran mayoría que van a evaluar ustedes, no debería llegar a los 8 milímetros de colédoco. ¿Okay? El vaso. El vaso como longitud debe ser siempre menor a 130 milímetros, ahí con un asterisco, porque es un parámetro ya un poco antiguo, que no se utiliza mucho, falla bastante. Los parámetros más actuales que utilizamos para discriminar variaciones del tamaño son los dos que ven ahí. El llamado índice esplénico, que consiste en multiplicar los tres diámetros que tiene el vaso, longitud, transverso y anteroposterior, y esa multiplicación tiene que ser menor de 480. Si es más de 480, ya podemos plantear esplenomegalia. No quieren hacerlo así, lo quieren calcular volumen, tiene que estar un vaso alrededor de los 250 centímetros cúbicos o 250 mililitros. Normalmente la patología del vaso es solo el crecimiento, ¿no? Y lesiones focales que puedan verse ahí. Entonces estos datos hay que tenerlos en mente siempre. En relación al páncreas, hablamos del espesor, o sea, vamos a decir el grosor que tiene este páncreas, ¿no? En una vista transversal. Normalmente cualquier de los segmentos que ustedes evalúen, incluyendo la cabeza, que es el segmento más grande, más grueso, debe ser menor a 25 milímetros. Y el conducto pancreático principal es menor a 3 milímetros. Ustedes tienen que recordar que la ecografía tiene un punto de corte de resolución alrededor de los 3 milímetros. Quiere decir que en condiciones normales el conducto pancreático principal no es evaluable, no es visible en una eco, ¿correcto? Entonces no debería ser visible, porque su diámetro es menor en esa relación. ¿Okay? Muy bien, vamos a revisar ahora el ultrasonido. Vean ahí, tienen dos fotografías de hígado a nivel del lóbulo derecho, la imagen 1 que estoy señalando, y la imagen 2 a nivel del lóbulo izquierdo. Lo primero que noten es que las imágenes en ecografía, como ya habrán visto, son estudios en escala de grises y que vamos a usar de manera valorativa en tiempo real.
¿Qué significa esto? Yo voy explorando al paciente y de manera simultánea voy evaluando las imágenes. Cuando ustedes pidan un eco a sus pacientes, no les van a mandar ningún video. Ustedes no van a estar presentes ahí cuando yo realice la ecografía. Lo que yo les voy a mandar a ustedes son esto. Algunas fotos, no todas tampoco, de interés, ¿no? Por ejemplo, normalmente envío esta fotografía, así que acostúmbrense a ver esta. Tienen aquí el lóbulo hepático derecho, el parámetro de referencia, el riñón derecho, y normalmente medimos así, pues, ¿no? Longitud, cráneo, caudal, para poder tener el parámetro de referencia. Este es el lóbulo izquierdo. A ver, delineen nada más ustedes la parte superior, la parte inferior. Vean como una línea blanca, ¿cierto? Esa es la fisura del ligamento venoso. Ven aquí que parece un ojito. Esa es la rama porta izquierda en un corte transversal. Entonces, si ven todo el contorno del lóbulo izquierdo, parece la cabeza de un tiburón. A ver, usen su imaginación. ¿Cierto? Parece la cabecita de un tiburón. Entonces, cuando ustedes alguna vez se animen a hacer cursos de ecografía y si se meten en algún diplomado donde yo enseño, les voy a decir lo mismo, que tiene el aspecto de la cabeza de un tiburón. ¿Para qué sirve esta foto? Más que para medir, como les he dicho, sirve para evaluar los contornos del hígado. Un hígado sano tiene que tener esto, un contorno liso, regular, ángulos agudos, ¿no? Cualquier variación en eso ya es patológico. ¿Qué más debe recordar visualmente? La ecogenicidad que tiene el hígado. Normalmente es isoecogénico con el parénquima renal. ¿Qué quiere decir isoecogénico? Igual color, la misma ecogenicidad. ¿De acuerdo? Este es otro corte del hígado, ya un corte transversal, donde están viendo estas estructuras tubulares que están representando las ramas de la vena suprahepática, ¿no? La derecha, dime. En la imagen anterior, ¿cómo dijo que se llamaba el borde del hígado? ¿Esto? Sí. Fisura del ligamento venoso. Ah, del ligamento venoso. Sí. ¿Y la estructura que está debajo? ¿Esto? No, a la derecha. ¿Esto? Sí, es el aorta abdominal. No, esta tubular de aquí es la vena cava. Y la vena. mitad del círculo. Esto no sé qué será, salió en la foto y no te puedo dar el parámetro. Puede ser el estómago, un pedazo de intestino. Ahora, la ecografía es un método, como les digo, de exploración en tiempo real. O sea, con una sola foto va a ser bien difícil que ustedes exploren todo lo que hay, ¿no? Acá la prioridad no es ver esta manchita, sino el hígado. Y no les dije, pero este viene a ser el segmento 1 o el lóbulo caudado del hígado. ¿Ok? Voy a ramas de la vena suprahepáticas para poder hacer la división topográfica, ¿no? Los segmentos superiores de la división de Guinot, que ustedes han visto y ya conocen, ¿no? Sería 7, 8, 4A y 2. Entonces, más o menos así nos guiamos, con parámetros vasculares para poder hacer una representación segmental. Miren cómo se ve la vesícula biliar, se ve perfectamente fácil con la ecografía. Llena de bilis, por eso se ve anecoico. Este es en el corte longitudinal y este es un corte transversal. Normalmente la foto que les van a enviar a ustedes es esta de aquí, la foto número 2. Incluso les van a enviar con las medidas, ¿no? Cuánto tiene de longitud, por ahí de gratis les mandan el diámetro transverso y siempre les deben mandar el tamaño de la pared que están viendo a este nivel. Como se evalúa en tiempo real, tenemos que ver el contenido, ¿no? Cualquier alteración del contenido de la pared representa patología. ¿Por qué el paciente tiene que estar en ayunas? Porque cuando el paciente ingiere cualquier alimento, la vesícula se contrae, ¿ven? Y a ella no puedo yo evaluar. Medirla acá ya es ser atrevido, ¿no? Yo no sé el tamaño real, no puedo determinar el contenido. Normalmente cuando vienen estos pacientes, yo les pregunto siempre, ¿no? ¿Está en ayunas? Sí. Veo la ecografía, sí. ¿Está en ayunas? No, solo he tomado sopita, me dicen. Entonces, eso lamentablemente hay que reprogramar. Entonces, ustedes como médicos tratantes, o futuros médicos tratantes, tienen que hacerle bastante hincapié a sus pacientes. El ayuno es obligatorio, no es opcional. Un vaso de agua pueden tomar, porque algunos pacientes toman medicaciones, ¿no? Medicamentos antihipertensivos, por ahí algún antidiabético, pero solo es un poquito de agua, no pueden consumir mucha cantidad, ¿no? Esta es igual una vesícula biliar que solo está plegada sobre sí misma, nada más, como una variante normal. Las vías biliares ya me dirijo hacia el hilio del hígado para relacionarla con la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar común, que es sus siglas en inglés, ¿no? Esto lo conocemos como
colédoco. Entonces, este colédoco es fácil de evaluar, vean ustedes. Yo lo puedo medir y determinar el calibre o por ahí eventualmente alguna alteración del contenido o la luz. Páncreas, miren ustedes, foto 1, es un corte transversal a nivel del epigastrio del paciente y acá estoy viendo la disposición horizontal del páncreas, ¿no? Cabeza, cuello, cuerpo y la cola ya no salió. La cola no salió por la sombra del colon. Muevo un poco yo la exploración y ahí con mucha suerte estoy viendo aquí cuerpo y la cola del páncreas. O sea, no puedo ver yo todo el páncreas al mismo tiempo. Tengo que hacer maniobras para poder explorar. Y a veces, por más que quiera hacer maniobras, no se ve completo. Siempre tengan en mente que el páncreas va a tener una evaluación parcial en la ecografía. Lo mismo el vaso, en este caso un paciente que hace una buena inspiración, el vaso desciende, ¿no? Y escapa de esta sombra, que es la última costilla. Entonces aquí viene fácil, qué bonito, ¿no? Puedo evaluar, puedo describir la morfología que tiene, la ecogenicidad que tiene y el tamaño, ¿no? Puedo hacer dos cortes, como ven aquí, mido la longitud, el transverso y el espesor, y con ello sacar el índice esplénico y saber si está grande o no grande. ¿Está bien? Fácil. Hasta ahí todo sencillo. Este es un video para que ustedes puedan tener nociones de cómo se realiza una ecografía. Vamos a ver si se puede reproducir así. Ah, sí, perfecto. Entonces, ahora es un video que ustedes pueden encontrar en YouTube, ¿eh? O sea, que no es el gran video tampoco, pero es intuitivo. Pacientes de cúbito, ayunas obviamente, aquí estoy yo con mi eco, ¿no? He hecho un poquito de gel para poder explorar y siempre la exploración es dirigida, ¿no? Noten ustedes, o bien el piercing, cuadrante superior, epigastrio, y aquí está el lóbulo izquierdo del hígado. Cuando yo les digo exploración en tiempo real es esto. Yo voy moviendo, miren cómo muevo el transductor y cómo va variando la imagen de la ecografía, ¿no? Es como una disección virtual del paciente. Entonces, la importancia de la ecografía es esta, que yo puedo modificar y voy viendo cómo el órgano tiene su relación con estructuras vasculares. Miren qué bonito. Ahí, esta sí es la aorta. No sé quién me preguntó, esta sí es la aorta. Esta es la vena cava inferior. Notan la diferencia, ¿no? El grosor de la pared, la pulsatilidad que tiene. Incluso miren cómo llega el corazón, ¿no? A la parte auricular. Puedo usar incluso modalidades que ya hemos conversado con mi grupo, ¿no? El Doppler, no sé si se acuerdan, para ver la dirección de los flujos que tiene ese hígado, por ejemplo. ¿Ven? Una exploración completa. Todo en el mismo punto, ¿ven? Dirigido. Luego se desplaza, miren, hacia el reborde costal para ver principalmente el hígado. Y ahí estoy haciendo la exploración. Como es un órgano grande, hay que evaluarlo segmento a segmento, con paciencia, con tiempo, ¿no? Y estoy caracterizando el parénquima, la ecogenicidad que tiene. Vean, es homogéneo. Ahí está haciendo un barrido, miren cómo oscila el transductor y va modificándose la imagen en el eco. Ahí está señalando ramas de la vena suprahepática. Yo sé eso porque este es el domo, ¿no? En la parte superior del hígado, y esta es la vena cava inferior. Venas suprahepáticas, puedo medirlas incluso, ver el flujo que tienen, clasificar si hay alguna patología de fondo. Igual. Antes que me olvide, ¿me pueden avisar cuando falta media hora para acabar? ¿Sí? Gracias. ¿Ya falta media hora? Ah, falta 25. Pero les tengo que descontar lo que se han demorado en llegar, ¿o no? Nada, sería lo justo, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a pasar entonces para no... Entonces, la patología hepática, pero ustedes mismos me dicen, bueno, yo, ¿qué puedo hacer? No dicen que la voz del pueblo y la voz del pueblo. Tiene mejores planes tal vez que hacer. Ya vamos a adelantar el video ya para que pueda ser más ilustrativo. A ver, esta parte ya la habían visto. Aquí estamos modificando la parte del lóbulo derecho. Miren cómo la exploración es sobre las costillas. Y aquí notan ustedes la sombra que hace la costilla. Entonces, ese es el artefacto que vamos a tener siempre
para el hígado y para el vaso. Cuando al paciente le vamos a hacer el eco, le vamos a pedir que tome bastante aire y lo contenga. Entonces, eso hace que descienda y yo pueda esquivar, entre comillas, el momento de hacer la ecografía y ver cómo se va evaluando, ¿ves? De manera normal. Por eso eco es una técnica de imagen muy popular hoy por hoy. Es fácil de aprender. Es inocua, como ven, el paciente ni se queja. Y no utiliza radiación. Hay equipos de toda gama, así como celulares. Pueden tener equipos que cuestan $500,000 y equipos que cuestan $10,000. O sea, la diferencia es abismal y al final casi todos hacen lo mismo. Lo que va a variar es el software, ¿no? La resolución. Ahora, otra ventaja del eco es esto. Yo puedo pedir al paciente que se modifique la posición, hacer maniobras para tener una mejor visualización. Ojo que también pues, es un paciente, bueno, o sea, es un modelo, ¿no? Delgado, casi no tiene panículo adiposo, hasta tiene un piercing. Entonces, normalmente sus pacientes no van a ser así. Sus pacientes van a ser de mi vuelo, ¿no? Un poquito más incluso. Entonces ahí van a tener que usar más maniobras, tener más paciencia para poder hacer una buena exploración, ¿no? Pero los ecos, la ecografía les va a permitir evaluar bien. Miren, aquí ya estamos viendo la vesícula biliar. Bueno, miren, con esa simple maniobra despejo los intestinos un poco, sobre todo el colon, y represento mejor la vesícula biliar. ¿Ven? Y lo puedo explorar, puedo reportar si tiene cálculos, si el tamaño está incrementado. En el mismo punto ya voy evaluando la vena porta y el colédoco que aparece ahí muy chiquito, ¿ven? Delgadito, una fina línea tubular. ¿Ven? Y la puedo congelar la imagen y medir. Y ya voy reportando en el informe de ecografía. Si tengo dudas, incluso puedo poner Doppler y verificar cuál es la vena porta, cuál es la arteria y cuál es el colédoco, ¿no? O sea, mucha precisión para poder evaluar todas estas estructuras. Aquí está evaluando el páncreas. Miren cómo presiona, porque es un órgano muy posterior, retroperitoneal, no se olvide. Miren, ¿ven esta sombra fea aquí? ¿Sí? Ya, esa es la reverberancia que produce cualquier segmento del intestino o del tubo digestivo en general que contenga aire. Entonces el estómago normalmente siempre tiene un poco de aire, por más que este paciente esté en ayuno, ¿cierto? Entonces siempre va a haber una pequeña parte que va a generar esta sombra. Entonces yo tengo que estar presionando, pidiéndole al paciente que tome aire bastante, contenga, y encontrar una ventana donde yo pueda ver de manera satisfactoria al menos la mayor parte del páncreas, ¿no? Bien, qué facilidad. Ahora, este es un video ilustrativo, por eso es largo, ¿no? La exploración normalmente no demora tanto, no es menor de 10 minutos. Aquí ya está en el cuadrante superior izquierdo, sobre la parrilla costal, ¿vean? Y aparece el vaso, ¿no? Probablemente le pidió al paciente que realice una inspiración con apnea y ahí está midiendo la longitud del vaso, ¿no? Su relación con el riñón. Esto ya es parte de ecografía renal, ¿no? Donde también se miden los riñones, se ve la exploración. Lo que pasa es que desde el punto de vista de tipos de examen, la mayoría de hospitales tienen un catálogo que dice ecografía abdominal superior, donde solo se evalúa hígado, vesícula y vaso, páncreas si tiene suerte. Tienen otro acápite donde dice ecografía abdominal completa, ahí donde evaluamos lo anterior mencionado más los riñones y la vejiga. Eso es algo muy peruano, no he visto en otro país algo que lo divida así tanto. En la mayoría de los países que he estado, normalmente es ecografía de abdomen, ¿no? Y se evalúa todo, riñón, vejiga, por ahí si es mujer, útero, si es varón, próstata, riñones, etc. ¿Ya? Se evalúa todo, pero acá sí se ha segmentado más. Incluso aparte hay ecografía solo renal, donde solo se evalúan los riñones. No es lo ideal, pero entiendo yo que es por un tema de tiempo también, ¿no? Y disponibilidad de recursos. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver patologías en relación a estos órganos. Tienen ahí la patología hepática. Este algoritmo es muy sencillo, pero es muy práctico a la vez, donde ustedes pueden dividir. Entonces, la patología hepática, no se complique, dos tipos de diferenciación, focal o difusa. ¿Cómo afecta esta patología el parénquima hepático? ¿De manera focal o de manera difusa? De manera difusa, ¿qué condiciones? De lejos las hepatitis agudas.
¿sí? Cualquier hepatitis aguda que ustedes se ocurran es una inflamación difusa del parénquima hepático. Otra, la infiltración grasa, el hígado graso, sea inflamado o no, también. Y una condición crónica llamada cirrosis hepática. Va a afectar de manera difusa el parénquima hepático. Distribución focal, lo que ustedes tienen que ver es si la naturaleza de la lesión focal es líquida, o sea, el contenido es líquido, estamos hablando de quistes. Estos quistes luego ya yo les puedo dar un significado, ¿no? Es un quiste simple congénito, que no tengo nada que hacer ahí, nació con él, morirá con él y no le va a pasar nada. Puede tener mala suerte, tener ahí un factor ya genético y no puede tener solo un quiste o algunos quistes, sino múltiples quistes que reemplacen mucho del parénquima hepático. Ahí ya se convierte en un problema, ¿no? Porque está reemplazando mucho del componente hepático, ¿no? Enfermedad poliquística. Una condición parasitaria muy común en nuestro medio, la hidatidosis, que van a ser quistes complejos. Otra que puede ser complicaciones infecciosas como los abscesos. ¿Correcto? Fácil. El otro brazo, lesión sólida focal. Lo que nos interesa con imágenes es más o menos definir qué tan benigno o maligno puede ser. No podemos nosotros tipificar cuál de todas estas condiciones es. La finalidad de eso es la histopatología. O sea, yo tengo que sacar una muestra del hígado, mandarlo a estudio y recién ahí me van a definir si es un adenoma, un hemangioma, es un cáncer primario de hígado, es una metástasis, etc. Lo que me interesa aquí saber es criterios de benignidad y malignidad, que son clásicos, ¿no? Por ejemplo, lo benigno normalmente es una lesión única. Ahí anoten eso. Lo benigno normalmente es una lesión única. Lo benigno normalmente tiene bordes regulares, bien circunscritos. ¿Qué quiere decir circunscrito? Que yo puedo delinear. O sea, veo y puedo delinear fácilmente todo el contorno, dónde empieza y dónde termina la lesión. Normalmente son lesiones homogéneas, tienen un mismo color, no tienen tanta heterogeneidad ni calcificaciones. ¿Ok? Todo eso va orientado hacia lo benigno. Vale decir todo lo contrario, orientado a lo maligno, ¿no? Lesiones múltiples, bordes mal delimitados, bordes difuminados, no circunscritos, ecogenicidad o contenido muy heterogéneo y la presencia de calcificaciones internas. ¿Ok? Pero esa es la finalidad, saber qué tan probable es de benigno o maligno la lesión que tiene. Luego se ampliaría el estudio con otras imágenes o directamente ya una toma de biopsia. Esto grábenlo, las preguntas de esta unidad las voy a hacer yo, así que grábenlo, les estoy ayudando un poquito. Quiste simple versus quiste complejo. Eso es lo que ustedes tienen que aprender a definir también. Quiste simple es esto, miren. Este es un hígado, lóbulo derecho, esta es la vena porta, y miren, dentro del parénquima hay una formación. Si yo tuviera 4 años y me preguntan qué es esto, yo le diré, esta es una burbuja de líquido. ¿Sí? Tiene un aspecto, parece una pelota. Contorno bien definido, pared delgada, normalmente menor a 2 milímetros y contenido homogéneo. Cuando cumple esas 3 características, yo voy a decir que es un quiste simple. Les repito, contenido homogéneo, borde regular, pared menor de 2 milímetros. Quiste simple. Cualquier variación en la pared o contenido pasa a denominarse quiste complejo, como ven en la foto 2. En la foto 2, ¿qué ha cambiado? A ver, ¿el contenido o la pared? Contenido, ¿no? Ya no es homogéneo, ya tiene algo en su interior. No interesa qué es lo que tenga en el interior, pero ya el contenido no es homogéneo. Pasa a llamarse quiste complejo. Para el ejemplo de la foto que tienen ustedes ahí, ese es un quiste hemorrágico, es un quiste hepático que sangró y este es un coágulo que se ha formado en el interior, pero ya pasa a denominarse quiste complejo. Como ven, son categorías descriptivas de imagen genéricas, ¿ya? No son diagnósticos por sí solos. Un quiste simple puede ser congénito, un quiste simple puede ser una condición patológica muy seria, como una metástasis, por ejemplo. Algunos tumores del tubo digestivo, sobre todo los del colon, hacen metástasis quísticas en el hígado, anoten eso. Y yo no le puedo dar significado por sí solo. Siempre, como les repito a los chicos de mi grupo, se interpreta la imagen en función al paciente que están evaluando. ¿Ok?
O sea, si tengo un paciente con antecedente de cáncer colorectal, se hace una ecografía de control y encuentran una lesión quística que antes no tenía. Yo no voy a pensar que es un quiste congénito, ¿no? Tendría que estar loco. Tengo que sospechar que es algo maligno, probablemente, y ampliar estudio en ese quiste. ¿Cómo ampliaría estudio? Le pido una tomografía. Hasta ahí hicieron muy bien su trabajo. Quiste complejo puede ser hemorrágico, como les he dicho, puede ser un absceso también. ¿Ven? Esta es la foto de un absceso en la pieza macroscópica de patología. Y aquí ven en el eco cómo se ve heterogéneo, bordes irregulares, la pared gruesa y el contenido denso. Quiste complejo, se ve como un quiste, pero complejo, ¿no? Contenido denso. Así por sí solo no lo puedo definir, tengo que ver si mi paciente tiene fiebre, si tiene el antecedente de alguna infección no curada, y al tener este resultado tengo que plantear la posibilidad de un absceso, recién ahí. Como es un proceso inflamatorio, puede tener señal de flujo periférica al Doppler, ¿ve? Y en el tiempo, cuando sobre todo ya iniciamos tratamiento antibiótico, empieza a fibrosar la pared. Entonces la pared se hace ya más gruesa, circunscribe la lesión y el contenido, y aquí es fácil de drenar incluso de manera percutánea. Otro de los quistes complejos que pueden ver ustedes es este, ¿no? La hidatidosis, muy común en nuestro medio. Ya no es necesario que el paciente venga de la sierra. Cuando estaba como ustedes sentado en el mismo lugar, me decían eso, ¿no? Paciente de la sierra, zona ganadera, que cría ovejitas, pero la verdad es que puede ser cualquier persona. Yo he visto en N personas. O sea, es un dato que tienen que tener. Lo bonito de la hidatidosis, miren, pieza macro, vesículas, en el eco se ve muy bien. Es un quiste complejo, contenido multivesicular, pared gruesa, y si tienen fortuna pueden ver esto. La OMS ha clasificado, incluso es una clasificación válida para ver más o menos el grado de estadio evolutivo que tiene este quiste. El que han visto en la foto anterior, este de aquí, será el estadio 2, ¿no? Bueno, acá está mezclado, ¿no? Lo que ven en números romanos es la clasificación clásica según Garvey. Lo que ven entre paréntesis es la modificación según la OMS. Lo que formalmente usamos es la clasificación de la OMS. La única variación es esta, si se dan cuenta. El tipo 2 de Garvey es el tipo 3 de la OMS. Eso, por ejemplo, les podría preguntar en el examen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué estadios tiene diferencia la clasificación de Garvey versus la clasificación de la OMS? La OMS le pone la sigla CE, que sería estadio evolutivo. ¿Okay? Entonces, estadio evolutivo 1, miren, es un quiste simple, pared delgada, contenido homogéneo. En este estadio, pues no tienen forma ustedes de saber por imágenes si es o no una hidatidosis. Acá simplemente el diagnóstico se va a hacer por serología, ¿no? Estadio evolutivo 2, ya este es el más típico. La mayoría de los pacientes, 70% de los pacientes, los vamos a detectar así, multivesicular. Esto es tan característico que prácticamente ya es diagnóstico de hidatidosis. Y es un estadio evolutivo 2, quiere decir que el parásito está vivo, ¿no? Hay que matarlo todavía para poderlo retirar. El estadio evolutivo 3 ya empieza a morir, empieza a despegarse esa membrana interna, ¿eh? El estadio evolutivo 4 ya el contenido se hace muy heterogéneo, denso, parece un absceso, ¿no? Parece un absceso, pero el paciente no tendrá fiebre, no tendrá dolor, no tendrá mediadores inflamatorios. Es un hallazgo a veces incidental. Y algunos pacientes también van a tener lesiones ya totalmente involutivas. Algunos pacientes que han recibido tratamiento con albendazol, por ejemplo, calcifican ya las lesiones. Entonces ven como nódulos cálcicos que hacen sombra posterior. ¿Ya? Entonces recuerden esto, ¿sí? Recuerden esto, es importante. Dentro de los tumores benignos tienen los hemangiomas, que son muy comunes, pero en eco los vamos a ver así, como lesiones focales, bordes irregulares, ¿no? No los puedo yo detectar un flujo interno porque son tumores con una vascularidad muy chiquita, incluso tan pequeña que no la detecta el ecógrafo en condiciones normales, ¿no? ¿Dónde la voy a sospechar? En pacientes que no tengan factor de riesgo, ¿no? O sea, normalmente es un hallazgo incidental, ¿no? Se reporta y se amerita, a veces se amplía un estudio con una tomografía.
Esta es otra menos frecuente todavía, la hiperplasia nodular focal. Esta sí es más característica porque tiene una cicatriz central. O sea, yo veo un tumor medio lobulado, bien definido, ¿no? Casi homogéneo, salvo por la cicatriz central. Este tumor sí tiene vasos más grandes, que cuando yo pongo el Doppler, miren cómo se representa, ¿no? Este aspecto tiene un signo, y ese signo les voy a preguntar, es el signo de la rueda dentada, ¿ok? Signo de la rueda dentada. Los adenomas son lesiones también benignas. Estas sí tienen un factor preneoplásico, hay que hacerles mucho ojito, porque tienen potencial, dependiendo de la mutación que tenga el paciente, podría progresar a un hepatocarcinoma. ¿Frecuente en qué pacientes? Mujeres que utilizan anticonceptivos o en nuestros tiempos varones que utilizan tratamiento de reemplazo hormonal. En ellos hay que sospechar siempre que encontremos una lesión focal incidental en el eco. Y a veces hay que ampliar estudio con tomografía para poderlo definir. Incluso si es muy inespecífico, con mucha mutación, hay que hacer una biopsia. Esto ya es un hepatocarcinoma, un ejemplo típico de una lesión maligna primaria. Vean, el contexto en el que aparece, todos los demás, es un hígado sano donde hay un tumor. Hígado sano, un tumor. Hígado sano, un tumor. El hepatocarcinoma principalmente, mayoritariamente aparece un hígado, empieza con C, cirrótico. Entonces, tienen que tener ese antecedente. Paciente ya con cirrosis, ¿no? Es un hígado, vean, ya dañado, ¿no? Crónicamente dañado, pequeño, contornos micronodulares, irregulares, donde aparece una lesión que crece y crece, ¿no? Yo lo puedo detectar así, en la ecografía ya empieza a tener vascularidad interna, muy heterogénea. Es un hígado cirrótico, noten los contornos irregulares, la presencia de ascitis, típico de estos pacientes. Lo otro, la metástasis, múltiples lesiones focales en el hígado, de diferente tamaño, de distribución difusa y aleatoria, ¿no? En el eco se va a poder ver igual, ¿no? Múltiples lesiones de diferente tamaño, heterogéneas entre sí, y de distribución difusa y heterogénea. Aquí, primero sospechar metástasis de cualquier tumor primario del abdomen. En menor frecuencia el riñón, pues, ¿no? Ustedes saben que el riñón normalmente no hace metástasis hepática, hace metástasis pulmonar. Entonces por ahí se me puede ocurrir, ¿no? Señor, excepto, a ver, les pongo esta foto en el examen y les pregunto, ¿qué tumor primario no puede ser responsable de estas lesiones? Si les pongo ahí la alternativa de riñón, esa tienen que marcar, porque por frecuencia los riñones hacen metapulmonar. Es muy raro que haga metástasis hepática. Este es otro video. Como les decía, estas lesiones tumorales no las vamos a definir nosotros con la ecografía. No vamos a poder definir solo con la imagen. Y esto es normalmente lo que hacemos también en el día a día, ¿no? Ahí en la sala de ecografía es tomar muestras. Hay una especie de aguja que parece un arpón. Miren cuando dispara como sale, como un arpón, para obtener tejido. Bueno, él es un radiólogo intervencionista también. Y este es el procedimiento clásico. Miren, el paciente está acostado, anestesia local, uso el ecógrafo. Esto lo he hecho 1000 veces también. Es sencillo de hacer. Ingreso con la aguja, miren qué bonito se ve la aguja, como ingresa la anestesia. Luego coloco la aguja para la muestra, ingreso, ahí está la lesión, ¿ven? ¿Notan la aguja? Disparo, ¿ven? Sale como un arpón y saqué la muestra. El paciente solo tiene un piquetito en la pared, dolor mínimo, ¿no? Pero ya tengo la muestra, se saca el tejido y con eso ya puedo hacer el diagnóstico definitivo en el paciente de manera mínimamente invasiva. Ustedes están creciendo, por decirlo así, se están formando en la época de la medicina mínimamente invasiva. Pues ahí mi área, que es radiología, aporta un montón, porque yo utilizo imágenes para incluso hacer procedimientos. ¿Sí? Eso es lo concerniente al hígado. En relación a la patología vesicular, lo clásico, ¿no? Los cálculos a nivel vesicular son fáciles de detectar porque hay un gran contraste entre el contenido y los cálculos. Los cálculos siempre se van a ver como formaciones hiperecogénicas con sombra acústica posterior. Entonces anoten eso, cálculo igual formación hiperecogénica con sombra acústica posterior. Y como son elementos móviles, como ustedes han visto en el video, yo puedo decirle al paciente, ¿no?, que está en decúbito supino, colócate en decúbito lateral izquierdo, y yo puedo ver cómo estos cálculos van flotando y se van a la base.
cómo se desplaza, el movimiento. Eso es un factor crítico porque el tamaño puede variar, pueden ser muy grandes y muy poquitos, pueden ser múltiples y muy chiquitos, pero los puedo confundir yo con estos de aquí, que son pólipos. ¿Ven? Se ve muy parecido, focal, más o menos redondeado, más o menos ecogéneo, pero ¿qué es lo que no tiene? Sombra acústica. ¿Qué no tiene? Yo lo movilizo al paciente, le doy vuelta si quieren y nunca se despega de ese lugar. Entonces, el diagnóstico diferencial de un cálculo en la vesícula es un pólipo vesicular. Los pólipos son importantes porque el tamaño es el que va a importar en este caso, ¿no? Formalmente siempre les dicen, ¿no? Si es un pólipo único y es menor de 7 milímetros, todavía puede mantenerse en conducta expectante, o sea, observar cómo va en el tiempo. Pero si ya es más de 7 milímetros, ya es una indicación por sí sola de una cirugía, ¿no? Preventiva. Pueden ser únicos también y pueden ser múltiples. Cuando ya son muy grandes, ya incluso se puede detectar un flujo vascular dentro, ¿no? El pólipo no es una patología del contenido, es una patología de la pared. Por eso no es móvil. ¿De acuerdo? Muy bien, los cálculos pueden estar asociados a barro biliar. El barro se ve así, homogéneo, puede formar un nivel incluso si el contenido no es predominante respecto a la bilis, y se puede reportar ambos, ¿no? Cálculos más barro biliar. Puede complicarse de manera aguda si caprichosamente uno de estos cálculos migra hacia el bacinete, como ven aquí, y lo obstruye, ¿no? En ese caso hablamos de una colecistitis aguda, calculosa o litiásica. No se hace el diagnóstico solo con el eco. El eco, la finalidad es confirmar la presencia de cálculos o de barro biliar y confirmar la obstrucción a ese punto. Y sobre todo lo que está señalando esta flecha, cómo se modifica el grosor de la pared. La pared en una colecistitis aguda normalmente es mayor a 3 milímetros, ¿ya? Entonces, ecográficamente, ¿cuándo sospecho de colecistitis aguda litiásica? 1, pared mayor o igual a 3 milímetros. 2, presencia de barro y o litiasis vesicular, que puede ser única o múltiple. 3, obstrucción. Tiene que estar obstruido, tiene que haber este contenido patológico a nivel del bacinete. 4, como está obstruido, la vesícula se dilata, crece. Entonces el diámetro longitudinal normalmente va a ser mayor a los 10 centímetros. Entonces ahí tienen los 4 parámetros a evaluar, ¿ya? Los 4 parámetros que les puedo preguntar también. Vean, de manera evolutiva, este cuadro está obstruyendo aquí el bacinete y empieza a haber edema de la pared, ¿no? Edema perivesicular, ¿no? Y con el tiempo esto ya genera más dolor. Ahora, si es un paciente que tiene episodios frecuentes, reiterativos de cuadros de colecistitis, que no progresaron tanto, o sea, tuvo la suerte de que el cálculo salió de ahí y se desobstruyó, esa pared crónicamente se va a inflamar. Entonces, yo voy a tener vesículas pequeñas, pared muy gruesa, a veces calcificada, con contenido cálcico en el interior, o sea, cálculo. Esas condiciones me revelarían a mí un cuadro de colecistitis crónica calculosa. ¿Sí? Les repito, ¿eh? Pared gruesa, frecuentemente calcificada, ¿sí? Vesícula de pequeño tamaño, muy chiquita, por más que estén ayunas, ¿no? Por más que estén ayunas, porque la pared no se distiende, y la presencia de contenido litiásico en el interior. Por ahí pueden evaluar también la presencia de cálculos a nivel de la vía biliar. Este es el colédoco, y miren ustedes cómo hay 2 cálculos en el interior. Formación refringente hiperecogénica con sombra posterior, y como obstruye, empieza a dilatar el colédoco y empieza a dilatar la vía biliar intrahepática. Entonces, cuando yo evalúo el hígado y veo dilatación de vía biliar, automáticamente tengo que hacer todos los esfuerzos necesarios para evaluar el colédoco y ver si no hay obstrucción a ese nivel. Esa es una condición menos frecuente a nivel de la pared de la vesícula, que se llama adenomiosis o adenomiomatosis, que es la infiltración de la pared vesicular por formaciones de colesterol y tejido proteináceo, ¿no? Y hace este aspecto, esta reverberancia posterior, y esto también es un signo, se llama signo o artefacto en cola de cometa.
Yo encuentro en la pared de la vesícula, ya planteo el diagnóstico de adenomiosis. ¿Ya? Eso también les podría preguntar por si acaso. Artefacto en cola de cometa, adenomiomatosis. Los pólipos ya se los mencioné. Y bueno, por ahí eventualmente puede encontrar también tumores a nivel de la pared de la vesícula que van a tener esta exposición, ¿no? Masas irregulares, normalmente que ya están infiltrando el hígado, una vesícula muy adherida, un crecimiento heterogéneo, irregular, amorfo, ¿ven? Esto ya no es cálculo, esto ya no es pólipo, esto ya no es colecistitis, ¿no? Ya definitivamente es algo maligno. En relación al páncreas, vean aquí, esta es una foto normal, corte del páncreas en su longitud, cabeza, cuello, cuerpo y parte de la cola. Foto 2, la cabeza nada más, y miren cómo la sombra del estómago tapa lo demás. Pero aquí a nivel de la cabeza, miren cómo hay una masa irregular, heterogénea, ¿cierto? Fácilmente detectable. La comparen, foto 1 normal, foto 2 tumor. ¿Sí? Como es un tumor que obstruye, miren, ¿quién se está dilatando? El conducto pancreático principal. Entonces, este es un signo indirecto para hablar de cualquier tumor a ese punto. ¿Sí? Así como puedo detectar tumores, que son lesiones sólidas, puedo detectar lesiones que son quísticas, también en el páncreas, ¿no? Pueden ser únicas, loculadas, definidas o más o menos alargadas a nivel de la circunferencia del perímetro peripancreático, ¿no? Entonces el eco me permite detectar estas grandes cosas, ¿no? Tumores y formaciones quísticas. Pancreatitis ya falla mucho. ¿Por qué? Porque normalmente en un cuadro de pancreatitis ya hay un hilo de fondo, hay poca ventana acústica, vean, solo se ve un pedacito del páncreas, y a veces lo sospechamos de manera indirecta porque el diámetro está muy incrementado, o sea, es más de 25 milímetros, y por ahí encontramos un poco de líquido peripancreático, ¿no? Más son los diagnósticos de pancreatitis por la parte clínica y la parte laboratorial, ¿no? El eco principalmente no tiene la finalidad de diagnosticar una pancreatitis. Cuando tienen ustedes un paciente con pancreatitis, le piden el eco para evaluar la litiasis, que sería la causa de esto, ¿no? Por ahí eventualmente se pueden encontrar algunas calcificaciones dentro del páncreas, una dilatación del conducto pancreático. Estos son estigmas de una pancreatitis crónica. O sea, un páncreas ya atrófico. Condición de eso hace que se dilate el conducto de Wilson y aparte presenta calcificaciones dentro de pared, ¿no? En patología esplénica, lo clásico, como les dije, crece en tamaño, ¿no? Crece en tamaño, esplenomegalia, ya tienen ustedes, y las lesiones que pueden ser tumores o quistes o por ahí algunas calcificaciones, ¿no? Tumores en contexto de pacientes con metástasis, por ejemplo, en tumores del tubo digestivo. Aquí ya deben pensar en la presencia de linfoma, o sea, otro tumor, ¿no? Hematógeno, que frecuentemente hace lesiones nodulares en el vaso. Lesiones quísticas pueden ser congénitas o pueden ser evolutivas en relación a un trauma que tuvo el paciente, y sangró un poquito y se formó un quiste, ¿no? Salvo que no haya una condición de fondo, o sea, por ejemplo, ¿no? Una esplenomegalia, se reportan como una condición patológica y nada más. Las calcificaciones dentro del vaso sí son un carácter ya más secuelar. Normalmente lo vemos en pacientes que han tenido un antecedente de TB tratada con algunas recaídas, pacientes que han tenido infecciones fúngicas profundas a la cabeza, histoplasmosis, por ejemplo. Entonces van a tener estas secuelas, ¿no? Calcificaciones a nivel esplénico. Muy bien, ¿hasta ahí tienen preguntas, dudas, sugerencias, reclamos? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, entonces, solo les voy a mostrar unas cositas de tomografía, ¿ya? En relación a la tomografía, miren ustedes, del 1 al 6 son diferentes fases. Es un poquito complejo porque para yo poder ver los órganos internos tengo que usar contraste endovenoso. Este contraste endovenoso es un contraste a base de yodo, iónico, isoosmolar. Eso tiene que agravarse, eso sí tienen que saber. El contraste que se utiliza en la tomografía es yodo, iónico, isoosmolar con excreción principalmente por vía renal. Repito, el contraste que se utiliza en tomografía es un contraste yodado, iónico, isoosmolar
o excreción principalmente renal. Esa va a ser la limitante principal que van a tener ustedes en sus pacientes cuando quieran pedir una tomografía. Siempre les van a pedir el nivel de creatinina. ¿Ok? Muy bien. Segundo, ya supongamos que el paciente no tiene falla de la función renal. Perfecto. Quiero estudiar el abdomen con contraste. Tengo varias opciones a poder yo evaluar. ¿Por qué? Porque el contraste se inyecta por la vía endovenosa a través de un inyector que lo hace de manera automática, con una concentración en relación al tiempo y la cantidad de peso del paciente. Gracias a eso yo genero fases, ¿no? Fase arterial, fase venosa y, como quien dice, categorías dentro de cada fase. Entonces tengo fase arterial temprana, fase arterial tardía, fase venosa hepática o venosa portal, fase venosa nefrogénica o simplemente nefrogénica, fase venosa tardía o de excreción o de lavado o retrasada, pero aunque no me gusta mucho este término, prefiero decirle fase venosa tardía o excretora. Vean aquí el esquema nada más. Miren, este es el esquema de una imagen de tomografía sin contraste, sin contraste, sin contraste. Arterial temprana. Yo grafico muy bien todos los vasos arteriales. Dos patologías de esto, aneurismas, estenosis, disección. Tengo que pedir a mi paciente una tomo en fase arterial temprana. Fase arterial tardía o es donde principalmente, y acá tengo que recordar, realza el parénquima del páncreas. Entonces, cualquier condición patológica del páncreas, yo tengo que pedirle una fase arterial tardía. Luego, miren, el riñón puede tener ya, empieza a excretar el contraste, grafica toda la parte cortical y un poquito de las lesiones en el hígado y el vaso, sobre todo lesiones tumorales porque tienen vasos que van generándose y por ello van captando ya el contraste en esta fase arterial tardía. ¿Ya? Lo que quiero que recuerden aquí es que esta es la fase mandatoria para evaluar el páncreas. La que sigue es la fase venosa portal. Cuando ustedes pidan una tomo de abdomen con contraste y no especifiquen nada, lo que les vamos a dar es esto, es la fase abdominal contrastada por defecto. Eso les puedo preguntar, ¿cuál es la fase contrastada abdominal por defecto? La fase venosa portal. ¿Por qué? Porque es la fase en la que el hígado y el vaso tienen la mayor captación del contraste. Y así como el hígado y el vaso, todo el tubo digestivo también, la pared se ve homogénea, puedo delimitar bien, pero es pensa de sacrificar a quién, a nuestro amigo el páncreas. El páncreas no lo puede evaluar bien en esta fase. Vean ustedes los riñones y empiezan a excretar más el contraste y empiezan a teñir un poco la parte medular. Ya tengo un poquito más tarde la fase nefrogénica y se llama nefrogénica porque ya el parénquima renal está bien homogéneo. Entonces cualquier lesión renal yo la puedo estudiar con esta fase. Y la fase excretora es donde ya el contraste llegó a la vía urinaria y se grafica pelvis, cálices, uréter, vejiga y uretra. Las tomografías de abdomen normalmente ustedes las van a pedir como un combo. Por ejemplo, dicen, ¿no? Tomografía de abdomen, protocolo páncreas. Y eso es como un combo, así como arman sus combos en KFC igual. Les va a venir imágenes sin contraste, se han pedido protocolo páncreas, imágenes en arterial tardía y además imágenes en fase venosa portal. Esas tres. Si ustedes dicen combo tomografía urológica o urotomografía, les va a venir imágenes sin contraste, imágenes en arterial tardía, porque se ve la corteza del riñón, les va a venir imágenes en nefrogénica, donde se ve todo ya el parénquima del riñón, imágenes en fase tardía, donde se ve la parte excretora. ¿Ok? No vayan a pensar ustedes que al paciente le hacemos todas las fases. Sería demasiado contraste, demasiado estrés para su riñón y sobre todo demasiada radiación para el paciente. ¿Ya? Siempre se pide con protocolo. Entonces, normalmente es protocolo de angiotomografía y les van a mandar a ustedes solo dos. Imágenes sin contraste, imágenes en arterial temprana. Protocolo páncreas, ya les dije. Protocolo abdominal por defecto o estándar, les van a dar fase sin contraste, fase venosa portal. Nada más. Urotomografía o protocolo urológico les van a dar sin contraste, arterial tardía, nefrogénica y excretora. Esas cuatro. ¿Ok? Esos son los protocolos más clásicos que van a tener que pedir ustedes en sus pacientes. Y todo esto es, pues, con la condición de hacerlo no
arbitrariamente compleja la técnica, sino de poder mejorar su sensibilidad y su especificidad para el diagnóstico de lesiones en el hígado. Gracias a eso ya puedo clasificar ya, sí, con imágenes, si es un adenoma, si es un hemangioma, si es una hiperplasia nodular focal, si es probablemente un tumor maligno. O sea, ya lo puedo definir, ya puedo manejar mejor al paciente, puedo definir si es un absceso, si son metástasis, si es simplemente un quiste que no hay nada más que hacer, si es un quiste parasitario, etc. O sea, la tomografía ya me da esas herramientas. Bien, acá alguien va a dudar de que esto se trate de una hidatidosis o no. No, nada. ¿Qué otra ventaja tengo a diferencia del eco? Veo todo el parénquima, veo todo el abdomen, toda la cavidad. Puedo definir que es una lesión única, veo los contornos. Si quiero, puedo sacar el volumen total de la lesión y ver si amerita una hepatectomía quizás al paciente, cuánto el porcentaje de hígado le va a quedar si es que le saco esto, etc. Puedo detectar, por ejemplo, metástasis, ¿no? Lesiones focales dentro del parénquima, ¿no? Y vean el contraste. En la fase ya muy tardía, excretora, yo no voy a ver el hígado, ¿no? Porque ya está sin contraste casi. Tengo que evaluar yo en la fase venosa portal. Igual otras condiciones patológicas las puedo yo ir diagnosticando. ¿Cuánto tiempo tenemos? O sea, ya acabamos. Ya, entonces esto ya lo revisan los chicos. Depende de usted, yo sí tengo tiempo libre. No sé usted, pues. Ya vamos a hacer algo, ya como ya estamos fuera del horario, los que tengan algo que hacer se pueden retirar. Claro, está con discreción, no sin hacer así, sin mucho drama. Los que están libres se pueden quedar conmigo y yo voy a continuar normal con... Continúa. Ya bueno, vamos a ver pancreatitis aguda, ¿ya? Esa es la condición. A ver, ¿dónde está la delegada? Aquí está la delegada. Continuamos. Pero hay algunos que me están mirando feo también. Ya bueno, piña. Pancreatitis va a ser una de las condiciones donde principalmente ustedes van a pedir estudios de tomografía. Ya saben el protocolo que es, ¿sí? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? Ahí. Ok, entonces esto tienen que recordar. Esta diapositiva es resumen del consenso de Atlanta. El consenso de Atlanta, año 2017, definió cómo vamos a tomar la pancreatitis en base a esto, ¿no? Miren, dice la pancreatitis aguda se puede dividir en dos, edematosa y necrotizante. Obviamente en función a la presencia de necrosis. ¿Por qué la necrosis, doctor? Porque la necrosis es el principal factor de riesgo que eleva la morbimortalidad en un paciente con pancreatitis aguda. ¿Cómo detecto la necrosis en mi paciente con pancreatitis? Con la tomografía con contraste. Entonces, la tomografía con contraste, como se dan cuenta, no viene para diagnosticar si es pancreatitis aguda. Para eso lo hago con laboratorio. Yo pido la tomografía para definir cuál de los dos tipos de pancreatitis es, intersticial edematosa o necrotizante, porque ya sé que el necrotizante va a tener muchísimo mayor riesgo de muerte, y lo que no quiero es que mi paciente se enfríe, ¿cierto? No quiero que se muera. Perfecto, la presencia de necrosis. A ver. Muy bien, miren, este es un páncreas. En la tomografía sí no hay pierde, el páncreas siempre se va a poder evaluar. Siempre voy a ver toda la complejidad. Y miren, ven estas estriaciones aquí en la grasita. Ya ese es el signo más temprano de inflamación pancreática. Estriación de la grasa peripancreática. Miren, es una tomografía con contraste en fase arterial tardía, que es la fase donde el parénquima del páncreas se ve homogéneo. Entonces yo tengo que ver que el parénquima esté homogéneo. Tengo que asegurarme que estoy en la fase correcta. Porque ¿qué pasa? Si hay cualquier déficit en la captación, ya hablo de pancreatitis necrotizante. ¿Ok? Y yo lo voy a ver así, miren, la cabeza capta contraste, parte del cuerpo no capta contraste, cola sí capta contraste. Pancreatitis necrotizante. Una vez que yo diagnostico la necrosis, cualquier área hipocaptante en el páncreas, en el contexto de pancreatitis aguda, va a ser sinónimo de necrosis. Yo tengo que hacer una cuantificación aproximada del porcentaje.
A ver, ¿qué porcentaje le pondrían ustedes ahora? Así el ojo, ¿no? ¿20% más? 30, 30, a ver, 50, no, 80 menos, 30, todo dice 30. ¿Por qué esto es importante, doctor? Porque ustedes van a utilizar un índice de gravedad por tomografía. Probablemente a ustedes les hayan mencionado, espero que no, todavía el score de Baltasar. El score de Baltasar ya no se utiliza ya, eso ya es prehistoria. Usted va a un hospital y rotan conmigo o con cualquier médico decente, ya no utiliza el score de Baltasar. Es un score ya desfasado y antiguo. Y no es reciente, ya es más de 15 años que no se utiliza, no se recomienda. El score que utilizamos actualmente es este, el índice de gravedad de tomografía modificado. Así lo van a conocer o lo van a encontrar. Índice de severidad o de gravedad tomográfico modificado. El autor que hizo esta modificación se apellida Mortelli, se escribe Mortelli. Entonces, por ello a veces lo encuentran ustedes como score de Mortelli. ¿Qué hizo Mortelli? Mortelli dijo que la escala de Baltasar pues tenía mucho floro, mucho texto y no decía nada. Y lo que hace Mortelli es algo muy sencillo, separa por categorías en relación a la mortalidad que pueda tener o cuánto eleva la mortalidad en estos pacientes. Y dice, vamos a tener tres características principales, ¿ya? Todos atentos. Inflamación del páncreas, primera característica. Segunda característica importante, la presencia de necrosis. Y la tercera, complicaciones que pueda haber relacionadas. Fácil. Inflamación del páncreas, presencia de necrosis, complicaciones asociadas. 1, 2 y 3. Dentro de cada categoría voy a tener yo opciones a seleccionar. Por ejemplo, dentro de inflamación de páncreas puedo tener que el páncreas se vea en la imagen normal. Si se da ese escenario, yo le doy un puntaje de 0. Si yo veo el páncreas, como les mostré en la imagen anterior, incrementada de tamaño con estriación de la grasa, yo le daré un puntaje de 2. Si yo veo, por ejemplo, colecciones líquidas peripancreáticas o necrosis de la grasa, pero peripancreática, como este ejemplo, miren cuánto líquido acá, ¿notan? ¿Cuánto líquido? Aquí también, ¿ven? Líquido. A ese ya le doy un puntaje de 4. Fácil, ¿no? Luego viene la evaluación de necrosis. Si tiene necrosis, yo tengo que cuantificar y miren qué fácil. Solo dice si es más del 30% o menor o igual al 30%. Si es mayor al 30%, le voy a dar un puntaje de 4. Si es menor o igual al 30%, un puntaje de 2. En el ejemplo que les mostré, ustedes me dijeron alrededor del 30%. ¿Cuánto le tocaría? 4 puntos. A ver, y finalmente, complicaciones asociadas. Así tenga una, dos o todas las que ven aquí enumeradas, siempre voy a poner un puntaje de 2. ¿Cuáles son las complicaciones que están relacionadas? Lo clásico, ¿no? Derrame pleural, la presencia de ascitis. Por ahí, si el paciente tiene mucha mala suerte, puede tener complicaciones vasculares como trombosis de la vena porta, puede haber ruptura de la arteria hepática, disociación del conducto pancreático, etc. Son complicaciones muy raras, pero que se pueden dar. Tenga una, tenga dos, tenga tres o tenga todas, siempre se pone 2. Y la gravedad yo la voy a dar en función a la sumatoria, ¿no? Entonces, grados leves son aquellos que tienen entre 0 y 2, moderados entre 4 y 6 y graves entre 8 y 10. ¿Está bien? A ver, hagamos un ejercicio sencillito. A ver, este paciente, el primer acápite dice inflamación pancreática. ¿Cuántos puntos le voy a poner? ¿Ve? Acá F de fluid, o sea líquido, tiene líquido peripancreático. ¿Cuánto le toca? 4, ya voy sumando 4. Identifiqué que tiene necrosis, dije que es alrededor del 30%, ¿cierto? 4 más, ya voy 8. Complicaciones asociadas, miren, por aquí hay un poquito de líquido libre en el receso de Morris, ¿sí? Y si le dijera que tiene efusión pleural, 2 puntos más. Sería 4, 4 y 2, un total de 10. Entonces ustedes tendrían que decir que es severo, ¿cierto? Severo. ¿Ven que es sencillo? Esta tabla es básica. ¿Les podría preguntar? Sí, les podría preguntar para aplicar la tabla, pero sería como un caso así recontra evidente, ¿no? Recontra evidente. ¿Está bien?
sencillo. Incluso si ustedes googlean, si tienen internet en su celular, ponen así el título, índice de severidad modificada online, y les va a salir para escoger. Ya ni siquiera tienen que pensar, solo leer y marcar, ¿no? Pero no es lo ideal, ¿no? Ustedes no dan su examen con o sí dan conservador, ¿no? Entonces tienen que acordarse de esto, ¿no? ¿Sí? Analicen, por ejemplo, ¿qué eleva mucho la severidad en un cuadro de pancreatitis? La presencia de necrosis y la presencia de colecciones líquidas peripancreáticas, ¿sí? Es por eso que la complicación más frecuente en un paciente con pancreatitis aguda son la formación de colecciones. Y dentro del consenso de Atlanta también les define los 4 tipos de colecciones que pueda presentar este paciente. Va a depender primero de qué tipo de pancreatitis tiene, ¿no? Si es una pancreatitis edematosa o no necrotizante, puedo tener una colección aguda peripancreática, si el tiempo en el que yo la detecto es menor a las 4 semanas, o la formación de un pseudoquiste, si la lesión yo la detecto después de las 4 semanas. Si es una pancreatitis necrotizante, tengo una colección aguda necrótica, si la detecto en las primeras 4 semanas. Si la detecto pasadas las 4 semanas o se mantiene después de las 4 semanas, ya hablamos de una necrosis amurallada, ¿no? La traducción es necrosis amurallada. En fotos, a ver, las 2 agudas, líquido peripancreático agudo, pseudoquiste. La diferencia aquí es el tiempo, menos de 4 semanas, más de 4 semanas. Las 2 necróticas, colección necrótica periaguda, ¿ven? Y necrosis amurallada. ¿Por qué son las 2 más severas? Porque ya tienen tejido necrótico asociado. Y la necrosis o el tejido muerto funciona muy bien como caldo de cultivo para gérmenes. Entonces, estas colecciones con mucha frecuencia se sobreinfectan y se convierten en grandes reservorios de pus. Y el paciente hace sepsis más su cuadro de fondo, pues ya se va al más allá. No hay forma de... A veces hay que operarlos para drenar esto, o a veces hay que hacer un procedimiento también percutáneo. Así como vieron la biopsia del hígado, también he drenado estas colecciones así, a través con ecografía nada más, claro. Coloco un catéter y dreno el contenido y con eso ayudamos muchísimo al paciente. Ya no se olviden, esta tabla es muy útil, ¿no? Para poder diferenciar. Yo les podría poner, por ejemplo, un relato clínico así, ¿no? Les pongo esta foto y les digo, paciente con pancreatitis aguda, se realiza control tomográfico a las 6 semanas. ¿Cuál es la opción diagnóstica señalada por las flechas? Y les pongo estas 4 alternativas. ¿Cuál van a marcar? Ustedes dicen pancreatitis aguda, no tiene necrosis, es esta de acá. Dijo 6 semanas, esta de acá. Tienen que marcar pseudoquista. Ya, esa puede ser un ejemplo de pregunta que les puedo hacer, para que puedan pensar 10 céntimos nada más. Solo recordar, si tiene necrosis, será este grupo, pues, ¿no? Si no tiene necrosis, será este otro grupo. ¿Cómo detecto la necrosis? Cualquier segmento del páncreas que no capte contraste. ¿Sí? Facilito, Facilito. Finalmente, la parte de trauma abdominal, donde se mezclan estas dos técnicas, ¿no? El ultrasonido y la tomografía. Normalmente el trauma abdominal, después de la semana cuando juegan fútbol, por ejemplo, ¿no? Llegan a la emergencia, se les hace una ecografía con un protocolo conocido que se conoce como FAST, que coincide con el término en inglés de rápido, ¿no? Que es orientado, como ven ahí en el esquema, ¿no? Se evalúan 1, 2 y 3 cuadrantes de la cavidad abdominal, cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, pelvis. Estos 3 primeros con el objetivo de buscar líquido libre en la cavidad. Si yo encuentro líquido libre en cualquiera del punto A, B o C, ese paciente hay que sospechar de una lesión de órgano sólido. Y ese paciente tiene que ir a una tomografía con contraste para poder definir la magnitud de la lesión dentro de la cavidad. ¿Estamos? El cuarto es un protocolo ya extendido del clásico FAST, que es a nivel subsifoideo para evaluar la parte cardíaca, ¿no? Básicamente detectar si hay efusión pericárdica que podría condicionar un taponamiento cardíaco. ¿Correcto? Entonces, protocolo FAST, así solito FAST, es A, B y C. Protocolo FAST extendido
Es A, B, C y D. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Qué punto es este? A ver. ¿Qué voy a evaluar acá? Hígado y riñón derecho. Hígado y riñón derecho. Y el espacio de Morrison. Muy bien. 2 puntos más al espacio de Morrison. ¿Correcto? Entonces voy a buscar. Acá tienen el esquema. Miren el esquema. Interioricen el esquema. Vuelvan a mirar el esquema. Y ahora vean un video normal. Ese es un hígado normal y un riñón normal, sin líquido. Punto A. ¿De acuerdo? De nuevo. ¿Ven? ¿Ven? Movimiento, integridad de órganos. Ahora vamos a uno patológico. Miren el parénquima cómo se ve heterogéneo y ya el espacio de Morrison ya tiene líquido. Este también es un video, miren. ¿Nota? Rápido. O sea, el protocolo FAST no tarda ni 5 minutos. Es pum, pum, pum y ya detecto rápidamente las condiciones. Puede ser así. Ya voy planteando que hay laceración hepática probablemente y sangrado en la cavidad, ¿no? Miren, líquido a nivel de Morrison. EcoFAST positiva. Un cuadro más severo, miren, cómo ese líquido ya aumentó en el tiempo, incluso tiene coágulos y van a ver cómo se mueven esos coágulos. ¿Ven? Este paciente ya está chocado, pues, ¿no? Definitivamente está aún. ¿Qué punto es este? B. ¿Qué voy a evaluar en el B? Vaso y riñón izquierdo. Vaso, riñón izquierdo y los recesos que tiene, ¿no? Acá ya no tiene nombre, solo vamos a decir receso espleno renal. Miren el esquema, miren el esquema, miren el esquema. Imagen normal. Vaso y riñón. ¿Ven cómo es el movimiento? No hay contenido, los órganos se ven homogéneos. Ahora uno patológico, miren el vaso cómo está de heterogéneo. ¿Ven? Y hay un poco de líquido aquí. ¿Qué punto es este? Punto C, ¿no? ¿Qué veo en el punto C? Vejiga, si es varón próstata, si es mujer el útero, pero sobre todo ¿no? El receso posterior a la vejiga. Si es la mujer será el fondo de saco de Douglas, ¿no? Buscando líquido. Y miren aquí, vejiga, negrito, anecoico porque tiene orina y todo este líquido que es patológico. Incluso acá ya con coágulo, ¿eh? Esto ya es positivo, ¿no? Eso ya se hace positivo, ¿ven? Punto C. ¿Qué punto es este? El D. Para evaluar la parte cardíaca, ¿no? Subsifoideo, 4 cámaras. Lo normal, miren ustedes qué bonito la contracción. Eso es lo normal. Lo patológico, miren aquí. En este líquido. Y ya no se contrae tanto, ¿no? Si son observadores, este ventrículo ya casi no se contrae. Ya está entrando en taponamiento. Entonces, esta exploración, este protocolo es importante que ustedes lo tengan en mente. Cuando tengan sus pacientes con trauma abdominal en sus tópicos de emergencia, siempre lo van a ver. Cualquier resultado positivo, cualquiera, no necesita tener los 4 positivos, ya el paciente tiene que ir a una tomografía con contraste. El protocolo va a variar un poco, ¿no? Va a depender. Si encontró el riñón dañado, tal vez le hago un urotomo. Si encontró el vaso y el hígado dañado, lo voy a evaluar. ¿Para qué diablos se pide una tomografía? Para categorizar el grado de lesión. Porque yo puedo clasificar las lesiones esplénicas traumáticas en 5 grados y esta clasificación es lo que determina el manejo del paciente. Normalmente son siempre quirúrgicos los grados 4 y grado 5, siendo el 5 pues ya condición de esplenectomía prácticamente. Grados 1 a veces se da conducta expectante, se observa nada más en el tiempo. Grados 2 y 3 normalmente los manejo yo, que son drenajes percutáneos. ¿Ok? Ejemplo, vean en la tomografía. ¿Ven? El vaso cómo está todo lacerado, hay focos de sangrado interno y hematoma periesplénico. Esto tampoco es que sea muy complicado, solo es ver los hallazgos y luego ver la tabla y ver en cuál de estas categorías va a representar mejor los hallazgos. ¿Sí? Igual, así como hay para el vaso, van a tener lesiones categorizadas en grados también para el hígado. Ejemplo, miren, hematoma intrahepático, laceración con hematoma subcapsular. Igual, yo analizo, determino los parámetros y determino cuál es el grado de lesión. Al menos de mi parte no les voy a preguntar eso, porque no creo que se aprendan todo.
Pero lo que sí les puedo preguntar es cuál es el escenario en el que se pide una tomografía y una ecografía abdominal en el protocolo de trauma abdominal. Entonces, les estoy diciendo que esto es lo que tienen que tener en mente. Paciente con trauma abdominal, esté estable o inestable, o sea, siempre se le realiza una ecografía con protocolo FAST. Siempre. Si está estable y la ecografía es positiva, perdón, si está inestable y la ecografía es positiva, ya no se hace la toma, va directamente a sala de operación, porque el paciente ya se está muriendo. Si la ecografía es negativa, el paciente está inestable, puede ir a un estudio de tomografía con contraste. Paciente estable hemodinámicamente, EcoFast positiva, va a tomografía, que es lo usual que van a ver ustedes. Si la EcoFast es negativa, lo dejo en observación al paciente y repito la eco. Como es eco, la puedo repetir varias veces, las veces que yo quiera. Puede ser a la hora, a la media hora, a las 2 horas. ¿Se entiende? O sea, eso no va a haber ningún problema. Y si en esta repetición encuentro algún hallazgo de interés, recién hago la tomografía. O si voy evaluando también cómo va en el tiempo mi paciente, ¿no? Si veo que no encuentro nada en el EcoFast, pero clínicamente está en deterioro, ya pues debería ir a una tomo de frente, ¿no? También, para poder hacer esa exploración y cuantificación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a ver, creo que esa era la parte final. Muy bien, chicos. A ver, gracias por haberse quedado. Ahora, cualquier duda que tengan del tema, tienen que hacerlo llegar a través de delegado. Bueno, ahí tienen mi número también. Yo les pido que no me escriban muy tarde porque a veces estoy trabajando. Entonces no les voy a hacer caso. Pero si me escriben antes de las 9 de la noche,